sociólogo y es dirigente del PCR de Mendoza y miembro del Comité Central también. Buenos días, Facundo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Saludos grandes. Bien, bien, acá nosotros contentos, viste que ganó River, entonces Camilo y yo somos de River, así que imagínate, no sé hincha de queso vos. Sí, no comparto la alegría en ese aspecto, pero bueno, nos une cosas más importantes. Sí. Y bueno, ¿qué te pareció, no, anoche el debate presidencial? ¿Qué te deja? Mirá, primero tomo lo que vos acabas de comentar, que me parece que es un dato para pensar, efectivamente, ante esta situación por ahí que uno ve de preocupación, de abstencionismo que ha sido importante en las últimas elecciones, y demás. El dato de que el debate televisivo haya tenido 42, 43 puntos de rating, estamos hablando de que eso sentaría lo que son sus estadísticas, más de 4 millones de personas, 4 millones de televidentes, con sus familias que están viendo eso. Más plataformas, que podría ser más bajo, tú decías que eran cerca de 300.000, creo que es un hecho que hay nuestra preocupación, demuestra la necesidad de conocer, y creo que más allá del formato y cuestiones que puedan ser planteadas, el primer elemento que también demuestra que expone a los candidatos en sus fortalezas, en sus necesidades, en sus discursos, sus intenciones, y yo creo que eso es bueno que el pueblo haya visto y se puedan exponer. Parece que ese es el primer dato, porque Totalmente. aparece tanto lo que han dicho como lo que no han dicho, ¿no? O sea, sus formas. Bueno, por ejemplo, a mí me llamaba la atención cómo hubo todo un coaching, ahora cosas de TikTok preparado, ¿no? Armado, y otra cosa es verlo con un escrito, leyendo, tratando de controlarse, ganado, ¿no? Sí, Demostrando por ahí también ver a Alicia Bullrich tan poca fortaleza para poder resolver ciertas propuestas. Entonces me parece que bueno, que Play no haya podido plantear o haya explicitado lo de la acción, creo que demuestran situaciones que me parece son temas interesantes para pensar, para analizar, y bueno, que es muy bueno que el pueblo me parece lo haya visto. claro. Vos sabés que te escucho como un poquito entrecortado, no sé si es un tema de señal o qué, pero fíjate si te podés ubicar, este... A ver, ahí me escuchás un poquito mejor. Sí, ahí te escucho un poquito mejor, sí, 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 sí. Dale, buenísimo. Bueno, bueno, mira, y para comentarte algunas cosas más, a mí me quedaron algunas reflexiones para decirlo, para aportar, porque creo que estamos todos pensando en medio de esta situación y la campaña. Primero me pareció que quedó gráfico las políticas que están en juego, algunos le hablan los proyectos o modelos, bueno, hay distintas ideas de cómo enunciarlos, pero me quedó claro que más allá de los cuidados que cada uno intentaba tener, quedó muy demostrado la idea de quienes quieren avanzar en una política de entrega total, ¿no? Desde eliminación del banco central, desde la necesidad de avanzar en las privatizaciones y en la entrega de nuestros recursos, de la necesidad de avanzar en un proyecto de su lógica represiva, ¿no? Que prohíba las luchas, las protestas, las huelgas, de la necesidad para ellos de avanzar en lo que serían las reformas laborales y jubilatorias. Me parece que eso quedó expuesto, y por otra parte me parece que aparece que efectivamente hay una política que intenta contraponerle a eso la necesidad de un proyecto nacional, de un proyecto de avance de la industria, del desarrollo, y creo que esa contraposición es positiva, y me parece que desde ahí hay que buscar desnudar y plantear que efectivamente no es lo mismo lo que está en juego, ¿no? en estas elecciones,
y la desfachatez con que por ahí han planteado cuestiones tan graves. Bueno, Milei planteó directamente, volvió a negar el tema de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Y Como a vos elemento que volviendo a... te toca muy de cerca. Sí, a mí y al pueblo argentino, porque efectivamente es un tema, el golpe fue hacia el conjunto, ¿no? Y me parece que estos intentos que vienen haciendo desde Villarroel en adelante para, se podría decir, plantear de vuelta la teoría superior a la teoría de los dos demonios, desconocer en los hechos el rol del terrorismo de Estado, me parece que tiene una intencionalidad también de querer sumar a la Fuerza Armada de Seguridad para un proyecto represivo futuro. Claro. Y ahí hay, claro, una intencionalidad, ¿no? Eh, y creo que, bueno, ahí me parece que es importante las respuestas que vienen habiendo del campo popular hacia eso. También lo dijo Bullrich en relación a la represión y a justificarla, garantizarla y aplaudirla, como fue el caso, ¿no?, de los gendarmes que asesinaron a Maldonado y demás. O sea que está claro que para estos sectores de las clases dominantes el papel represivo, como lo han escrito en sus programas, prohibir las huelgas, ¿no? Bullrich dijo también que los paros educativos van a pasar a ser prohibidos porque la educación pasa a ser una cuestión esencial, Claro, ¿no? pero Parece vos una sabés con lógica. respecto a eso de la educación, en la entrevista anterior que le hice a una docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen 1.800 horas diarias libres todas las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque no hay vacantes, o sea, Exacto. no tienen docente. Entonces no es responsabilidad de las docentes y los docentes que se pierdan horas de clase. Y cuando hacen paro es porque realmente hay una cuestión extrema, tanto de infraestructura, un montón de cuestiones, como en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que este verano se llenó de rata las escuelas. Exacto, sí, exacto, me parece que ellos, o sea, hay un gran tema que me parece que deja el debate y que es el proyecto que estamos viendo de esta derecha entregadora, represiva, devastadora, es que buscan hacer el gran esfuerzo para plantear que el problema está abajo, ¿no? Entonces uno escucha en los discursos, el problema es el déficit fiscal, el problema es el gran aumento del gasto, el problema es que no se garantizan las condiciones para que vengan las inversiones de afuera. Entonces es una novela que se repite, que plantea que el problema está abajo, el problema son los jubilados que cobran la mínima, el problema son los trabajadores que tienen salarios que alcanzan, con suerte superan el nivel de pobreza, el problema es que ellos quieren avanzar en la libertad de contratar y despedir, y me parece que eso efectivamente demuestra a quienes ellos verdaderamente defienden y para quienes tratan de hacer una política, que son, en definitiva, para los grandes monopolios, terratenientes y grupos económicos. Y creo que en ese sentido es importante cómo nosotros vamos contraponiendo una propuesta y un programa que confronte con eso. Hay cuestiones de lo que planteó Massa que entiendo que apuntan a eso, que ayudan, cuando él habla de reforma tributaria progresiva, de poner el ojo en relación al problema de lo que serían las grandes subsidios para las grandes empresas, ¿no? Él plantea ahí que representan casi el 5% del PBI, Claro. hay que calcular que los programas sociales representan el 1,5% del PBI, todas las ayudas sociales, como para poder ver. Y bueno, y hay elementos que uno podría tener, más vale que todas las ayudas que se han dado ahora en relación al IVA, a las ganancias, son síntomas positivos y demuestran que se pueden hacer. A la vez hay objetivamente limitaciones importantes y por eso me parece la necesidad de ir avanzando y poner en discusión las medidas de salida. Porque está claro que si no se rompe el acuerdo con el fondo, un acuerdo brutal que nos rompe la posibilidad de soberanía, de proyección, de desarrollo nacional, ahí está nuestra gran sangría, más del 10% de nuestro PBI se va ahí, no hay Claro. posibilidad de futuro real, Y sí, ¿no? porque Si no vamos... Massa dijo que iba a aumentar al 8% el presupuesto educativo, pero si le estamos dando un 10% del PBI
al el FMI, y como vos decís, eso condiciona todo. Exacto, eso condiciona todo porque el problema es que si no sé, o sea, me parece que, o sea, es importante la respuesta y es importante que se haya agrupado, ¿no?, a este gran frente que sabemos que es la posibilidad, y eso es lo que nos trae el debate, ¿no? Me parece que cada vez grafica más que en esta contienda electoral la gran necesidad es que haya un triunfo, unión por la patria para poder poner freno a esos proyectos brutales que uno escucha, ¿no? Hace un tiempo que por ahí no se escuchaba esta propuesta. Recordemos que Macri mismo ganó en el 2015 con la idea, con eslogan como pobreza cero o cuestiones por el estilo. Ahora hay propuestas exacerbadas que son preocupantes y que nosotros está claro que tenemos que hacer un gigantesco esfuerzo para impedir que triunfe. Y está claro que Unión por la Patria en ese sentido, no solo por los que lo hegemonizan en todas sus vertientes y que han tenido responsabilidad de la difícil situación que estamos viviendo, sino y sobre todo por los componentes sociales y populares que contiene, porque Unión por la Patria contiene a la mayoría de las corrientes sindicales, sociales, derechos humanos, feministas, juveniles, que son el potencial de una posibilidad de salida popular, ¿no? Y de ahí que nosotros me parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo, ahora en octubre, una batalla muy importante, porque no nos da lo mismo quien gane, para nada, en impedirlo. Pero a la vez estar claro, me parece, que sea cual sea el escenario, sabiendo que hay situaciones tormentosas, si no se avanza un proyecto nacional verdadero que ponga el eje en el mercado interno, en la producción nacional, que derive los fondos que se están fugando con el Fondo Monetario y demás para la producción, por ejemplo, con el programa Tierra, Techo y Trabajo, para industrializar el litio, para nacionalizar las empresas que hacen falta, para entregar la tierra para que la trabaje, para romper esta especulación que hay y defender una moneda soberana, va a ser muy difícil que la situación se mejore, teniendo en cuenta también que vamos a un pronóstico en el mejor de los casos, con una oposición que va a dominar el Congreso y con un Fondo Monetario que va a poner la bota encima. Así o sea es. que creemos que el pueblo tiene que pasar, como ha sido en toda la historia argentina y mundial, a tener un gran papel para organizarse y luchar en perspectivas muy difíciles, si no, todo lo demás va a ser muy complicado de poder realizarse, ¿no? Claro. Y otro aspecto, ¿no?, que quería charlarlo con vos, como revolucionario, como dirigente revolucionario y de izquierda de la Argentina, porque Milei le plantea en un momento a Bregman que, bueno, que el comunismo mató más de 130 millones de personas y que fue lo peor que le pasó a la humanidad, etcétera, teniendo en cuenta que ayer se cumplieron 74 años de la proclamación del triunfo de la Revolución China. ¿Qué podés decir con respecto a eso? Bien. Comparando sí, los sí, sistemas, ¿no? Sí. Bueno, primero decir que me pareció muy buena la respuesta de Bregman en relación al debate. Efectivamente, me parece que las clases dominantes han intentado, se podría decir, hacer una fake news, demonizar al socialismo, al comunismo. Uno podría hasta pensar que Bullrich se ocupa de demonizar al kirchnerismo y Milei de demonizar al comunismo, ¿no? Y transformarlo, hacer una caricatura de esta situación y con falsas noticias. Me parece que es muy importante que nosotros en esta situación de crisis y de inestabilidad, de factores de guerra mundial, ¿no? En un momento donde hay un mundo donde se concentran las riquezas en 1% de la población mundial y tienen riquezas comparables a más del 50% equiparable de lo que tiene el resto de la humanidad, donde se avanzan los proyectos de contaminación, de destrucción del planeta, la necesidad de que vuelva a surgir un proyecto revolucionario es clave y fundamental. Para nosotros, para los comunistas revolucionarios, entiendo que el camino socialista, el camino comunista ha sido fundamental, clave. La Revolución China, como vos decís, ha sido un hito. Hay que volver a divulgarlo entre las masas, me parece,
Si uno compara lo que era la China previa a la revolución, donde las personas comían una China feudal, semicolonial, inundada por el opio, la droga, donde los campesinos no tenían tierra, donde se llegaba a comer las cortezas de los árboles, como nos comentaban compañeros que viajaron, y que esa China lograra transformar esa estructura social, lograra resolver vivienda, tierra, lograra resolver la distribución de la producción y sobre todo pusiera órganos de poder como las comunas populares que implicaran que la sociedad pudiera pensar un proyecto colectivo, qué se produce, cómo se distribuye, es un ejemplo que nos ilumina que hay un futuro distinto. Vos decías recién lo del tema de la adicción al opio. Lograron superar eso porque había 60 millones de personas que eran adictas al opio en ese caso. Y lo de la tierra es impresionante, porque 300 millones de campesinos pobres pudieron acceder a la propiedad de la tierra y por primera vez en siglos se resolvió el problema del hambre de 500 millones de habitantes, porque hoy la China de hoy tiene más habitantes, pero eso logró el proceso revolucionario chino. Sí, y en todos los aspectos, ¿no? Porque logró resolver el gran sometimiento y subordinación, el patriarcado brutal que había en China hacia las mujeres, que llegaban a las prácticas de formación de los pies. O sea que tiene en todos los aspectos de la sociedad elementos que muestran un futuro distinto. Y creo que ahí para nosotros es la importancia de pensar en el camino revolucionario, en romper estas estructuras, en la necesidad de que no puede ser que hoy personajes como Milei traten de ser representantes de la supuesta rebeldía y el cambio, cuando son, en definitiva, recetas que hemos vivido el pueblo argentino, viejas, en definitiva, de expresión de lo más concentrado del poder, y hay una necesidad muy importante de que brote por abajo todas esas corrientes y luchas en un proyecto de cambio profundo revolucionario. Y me parece que pensar en China, reflexionar cómo lograron, cómo fue ese proceso, alumbra un camino. Alumbra también para pensar que no es la China que hoy existe, ¿no? En demostrar también que eso puede cambiar, pero en demostrar que se pudo y que, como decía Otto Vargas, 1/3 de la humanidad logró ser socialista y pensar otra forma de organización y de vida social, que me parece que es muy importante que se charle y que sea parte del debate en la perspectiva de lo que hacemos, ¿no? No peleamos solamente está claro, por las necesidades inmediatas y demás, pero peleamos por un futuro totalmente distinto y tenemos ejemplos y bases para poder pensarlo. Claro, en estos tiempos tormentosos donde soplan vientos contra nuestro pueblo que quieren arrebatarnos nuestros derechos, cómo afirmamos, ¿no?, la vela para poder avanzar y luchar por todo lo que nos hace falta. Exacto, sí, porque me parece que lo que uno percibe más en medio de la campaña, nosotros en Mendoza venimos ya de varias elecciones municipales, provinciales, hemos tenido las PASO nacionales y vamos ahora a las generales como todo el país, notamos un profundo debate político y social. Y me parece que hay que ir a llenarnos de argumentos, escuchar obviamente, pero llenarnos de argumentos porque está claro que hay una búsqueda en esto. Hay incertidumbre, hay cuestionamientos y hay búsqueda. Y nosotros tenemos que mostrar en ese proceso un camino, porque está claro que no hay... si el pueblo argentino se une en propuestas y en un camino, no hay obstáculo que lo detenga. Y ese para nosotros me parece que es la tarea central, ante un futuro tormentoso, ante una situación complicada, ante la opresión y lo que uno ve, nuestra clave es volver a unir al pueblo argentino, sobre todo la clase obrera, en demostrar el peligro de estos proyectos y en hacerlos avanzar, me parece, en un camino liberador. O sea que bienvenido charlar y volver a discutir sobre los logros y el cambio gigantesco que implicó la Revolución China para la humanidad. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Yo también creo como vos que es posible, que hay una salida al favor del pueblo y de la patria y espero que así sea. Así que muchísimas gracias, Facundo, por tus reflexiones y tu opinión, tu análisis sobre este primer debate presidencial.
Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos muy grandes. Abrazo grande. Y bueno, así estamos. Quiero decir, y tomo lo que el análisis, parte del análisis que dijo Facundo, que nuestro pueblo tiene mucho interés cuál va a ser el destino y las propuestas, ¿no? Se reflejó en eso, en que 4 millones de personas que habitan este suelo ayer estuvieron escuchando el primer debate presidencial. Y bueno, vamos con el tema en la ciudad de la furia con Soda Stereo.